Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre conectados aquí en Colombia, en Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos en un teatro que es icónico para los colombianos, que tienen que visitarlo algún día, la Astor Plaza. Y aquí está pasando algo que realmente ha cambiado la historia de muchos colombianos. Ya les voy a contar exactamente qué pasa. Pero esto tiene un responsable, no, una responsable, señores. Ojo a esto. Es periodista, politóloga, libretista, presentadora, tiene, creo yo, un gran carácter. Es bogotana, pero me acabo de enterar de una cosa que ya les cuento, que ese bogotano como que está dividido. En su trabajo es fiel, ¿saben qué? A la transparencia. Siempre todo lo encamina hacia algo importante que es la equidad en todo lo que hace. Es carismática, disciplinada. Recibió el premio de periodismo Simón Bolívar. Es la cara visible de una cosa que realmente es una locura. Es una videocolumna que se llama La Puya, donde se ve la realidad del país sin filtros, sin paradigmas, y por esos días tiene una puesta en escena que realmente ha hecho a los colombianos ver la realidad del país de una forma distinta. No más carreta. Está con nosotros hoy en Es un Placer María Paulina Baena, alias La Puya. Oye, es todo un placer, bienvenida. Gracias, Joseph, tremenda presentación. Además, te voy a poner a que me hagas mi hoja de vida y todo. No, la hago, y la hago gratis, para que vean. Oye, bienvenida, qué placer inmenso. Y de verdad, bueno, yo decía bogotana, pero eso está dividido en Ibagué y Bogotá. ¿Por qué? Porque yo nací en Ibagué, pero a los pocos meses me vine a vivir a Bogotá. Entonces, pues, soy bogotana, solo que con raíces un poco cafeteras. Mis papás son del Quindío y vivieron mucho rato en el Tolima, y ahí nací yo. ¿Y en la gastronomía hay algo de Ibagué presente? Sí. La lechona, sobre todo. ¿La lechona? Sí, claro. ¿Qué tiene una buena lechona tolimense? El cuerito tostado. No hablemos más porque el hambre llega inmediatamente. Porque un día esta mujer decide, lo mío va a ser el periodismo. ¿Por qué? Porque también puede ser el teatro. Cuando estaba peque, le gustaba el teatro, la escena, actuar. Un día dice, bueno, lo mío es el periodismo. ¿Por qué? Pues yo creo que no fue lo uno o lo otro. Yo desde muy pequeña como que sí he tenido como una intuición y un interés por presentarme en un escenario. Hasta ahora encuentro la forma de hacerlo porque pues quise, y como que teníamos un formato que medio se ajustaba a llevarlo a las tablas, pero yo sí quería un trabajo que a mí me permitiera salir y no quedarme en un escritorio como haciendo lo mismo siempre. Y el periodismo pues era la manera de explorar obviamente todas las regiones del país, de conectarme con gente, de escuchar cosas, historias, escribirlas, aprender de ellas. Pero creo que el periodismo también es poroso, ¿no? Claro. Y tiene un montón de aristas por las cuales uno puede como explorar aquí. Y acá lo que estamos haciendo es eso, es justamente periodismo escénico, donde ponemos unos datos en el escenario y los hacemos escénicamente y artísticamente. Eso es como... Estoy recordando que ahí justamente en esa silla, en algún momento nos dijo, aquí es un placer, Juan Gosaín, un periodista maravilloso colombiano, Claro. decía, el periodismo tiene mucho que ver con la escena y con el teatro, que también el periodista deja la víscera en cada documental, en cada reportaje, en cada investigación, y también el actor deja un poco de su vida y su alma, y su piel y su cuero en el escenario. Entonces, que tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, yo creo que no son excluyentes, y yo creo que de hecho un buen periodista es aquel que también se involucra con su historia y que se involucra con su identidad y con lo que es, y yo creo que eso es también el arte y sobre todo el teatro, de poder mostrar y desnudarse ante la gente como uno es. ¿En qué momento ese trabajo se convierte en este fenómeno que hoy los colombianos por fortuna tenemos, ¿cierto? En esta videocolumna, ¿en qué momento eso hace ese clip y se convierte en esto que realmente ha sido aplaudido por el mundo entero? Sí, pues yo creo que todo surgió, y va a sonar rarísimo, pero surgió del aburrimiento. O sea, yo cuando estaba cubriendo temas medioambientales y era periodista y reportera de una sección que se llama Vivir en El Espectador, yo ya voy a cumplir 10 años allá, y pues empecé como escribiendo estas notas ambientales, también de educación, de ciencia un poco. Sentía que a mí no me leían los jóvenes. Okay. ¿Sí? Al Espectador lo leía pues un público Claro, mucho mayor, claro. tenía una trayectoria pues de 100 De tradición, años. además, ¿no? Exacto, era un periódico súper tradicional, el más antiguo de Colombia. Entonces, ¿cómo hacer para que esas notas también llegaran a un público joven, y cómo atraer audiencia joven a las páginas del Espectador? Y ahí nos empezamos a hacer esa pregunta con un parche de amigos, Sí. y en esas llegamos a
bueno, hagamos algo en video, que no necesariamente tiene que ser medioambiental. Nos unimos 5 amigos que veníamos además de cubrir distintos temas en el periódico, y en esas dijimos, hablemos como una videocolumna muy tipo gringa, que esto lo hacían mucho los gringos, de tener como un front desk, estarle hablando a una cámara sin tapujos, sin censura, pues, y tocar un tema y desglosarlo, y es también un tema corto que además se habla de manera como muy trivial y muy entretenida, sin tanto tecnicismo, sin tanta cosa. Y así empezamos, hicimos un piloto como un ejercicio inicial, como de me acuerdo que era el tema de perseguidos políticos, y ahí empezamos, y claro, como era una columna súper sincera y también hablando ramplonamente, tuvo mucha acogida, y ahí empezamos como a crecer en esto que es la Y puya. saben que es interesante, porque creo que ese fenómeno se salió de las manos, fue pensado para que los jóvenes tuvieran información, pudieran leer justamente, estar informados con lo que pasa en el mundo entero y en Colombia principalmente, pero creo que eso salió porque hoy creo que todas las generaciones en este país, en América Latina, donde lo ven hasta ahora, también en México, mucha gente va a ver la columna, la disfruta, aprende, entiende, así que esto de los jóvenes creció, pero quiero quedarme en los jóvenes porque tenemos... María Paulina lo sabe, los jóvenes en Colombia me encanta que son activistas en todos los sentidos, en todos los frentes, no comen enteros, son pilos, son llevados para adelante, y esta columna ha hecho que muchos jóvenes entiendan esta realidad que vivimos, y creo que eso se aplaude y se agradece. Claro, los jóvenes son los que hoy marcan las elecciones, por ejemplo. Esas elecciones pasadas, Claro, los jóvenes la rompieron. Exacto, y si no hubiera sido por ellos, pues no sé en dónde estaríamos también. Y yo creo que los estallidos sociales que ha habido en Colombia son también producto de los jóvenes, y las marchas y la incomodidad y la inconformidad de que nos tocó vivir en un país como este y de que no lo vamos a tragar así como así. Entonces yo creo que también era una necesidad de sacarnos la rabia del cuerpo, o sea, la puya también es eso. Y como que yo no estaba... yo no me tragaba el cuento de que así debía vivir toda mi vida y de que este era el país que me había tocado como por extensión y porque sí. Entonces yo creo que surge mucho de la rabia, por eso a nosotros nos critican que somos muy rabiosos, que siempre hablamos con indignación, que porque no podemos hablar más bonito, porque no podemos decir las cosas de una mejor manera, y es porque nosotros tenemos ese sentimiento, y porque cuando uno habla con rabia también llama la atención sobre las cosas que no están funcionando como deberían, ¿no? Entonces la puya es un fenómeno interesante porque justamente apela a esas emociones, y apela a esas emociones de los jóvenes que están cansados de todo lo que ven. Un montón de cosas que nosotros ya no nos tragamos el cuento. Entonces, sí, la puya es como un grito de libertad, un poco, como de exorcizar algo ahí, como que... ¿Cómo se hace, cómo se estudia el lenguaje? Pero más que eso, María Paulina está en el tema del ejercicio de escribir los guiones y también estar frente a la cámara. ¿Cómo se hace esas dos cosas para luego escribirlo con todo lo que se quiere decir, luego estar allí en ese personaje de la puya? Yo siento que es un personaje, es un producto que cuenta cosas para que pensemos en cosas. ¿Cómo se hace eso? Pues es interesante porque sí es un personaje, o sea, la puya sí es un personaje, pero es un personaje que al final es fiel a lo que yo pienso. O sea, yo al final no soy una actriz, ¿sí? Y lo que hago también acá en la obra no es ni siquiera actuar del todo, o sea, es como que yo de verdad creo y estoy convencida de lo que estoy diciendo. Y tengo un poder de agencia ahí, tengo como la convicción de que lo que digo puede cambiar y transformar realidades. Eso mismo pasa con la puya, claro, en menor medida, no estoy poniendo el cuerpo, hay una pantalla ahí. Es un ejercicio también colectivo en donde con 3 periodistas, 4 periodistas más escribimos un guión, lo investigamos antes, también llegamos, es una cosa muy quirúrgica, ¿no? Porque no es poner una cámara y empezar a hablar y hablar y hablar, sino que sencillamente es
coger una todo un trabajo, investigación claro. grande y poder martillarla hasta el punto de que quede lo más concreta posible para que la entreguemos en un tiempo justo, ¿sí? Entonces hay por un lado hay una parte que es escribirlo, investigarlo antes, y luego ensayar ese guión, aprendérselo, que ya medio lo tengo aprendido porque pues yo también hice parte de ese proceso, y decirlo con toda la sinceridad posible. ¿Cómo lograr que esa amalgama de tan diferentes generaciones estén conectados con esto? Sí, eso también ha sido como muy loco para nosotros porque iniciamos pensando que este era un producto para los jóvenes y de hecho cuando La Puya surgió, gran parte de las críticas venían de los columnistas del Espectador, pues que eran señores en su mayoría que llevan años escribiendo en las páginas del periódico, y lo que les dijo nuestro director fue: cálmense, esto no es para ustedes, esto es para un público que se informa distinto y son los jóvenes y los jóvenes consumen este tipo de contenido. Pero rápidamente nos fuimos dando cuenta de que esa columna, videocolumna que era La Puya, también era consumida por viejos, por nuestros papás, una generación como más nuestros papás, niños incluso. O sea, ayer los que están pendientes de sacar los resultados de nuestro proyecto, nos decían que en los grupos focales que ellos están haciendo, muchos les decían que La Puya servía para hacer sus tareas y sus trabajos en el colegio y en la universidad, incluso para hacer trámites, ¿no? Como de cualquier cosa. Entonces yo sí creo que es un producto que tiene como, no solo tiene para indignarse, o sea, no solo está como para llenarnos de rabia y de cinismo, porque esa es otra cosa que pasa. Nosotros no estamos acá para ser cínicos y ya, porque el cinismo simplemente que aprieta y uno como que se cruza de brazos y como que dice pues ya no se pudo hacer nada, ¿sí? Yo creo que esto sí tiene un poder de movilización, no solo para hacer cosas allá afuera, sino para ser pedagógico, para saber cómo conversar con la gente, para sí, tener una identidad por el país en el que vivimos. Está pasando algo muy interesante, una puesta en escena que ya lleva varias funciones y va a seguir con mucha temporada y se llama, voy a decirlo pasito, ya que... Ojo a esto, pero voy a decir porque eso es una frase coloquial de Colombia, es una frase para decir como de resignación puede ser, o también una frase para seguir persistiendo, que tenemos los colombianos eso, que no echamos para atrás, somos resilientes. Y creo que esta frase es coloquial en los colombianos, sin importar la generación, en la zona donde nazcamos, y da pie a esto que está pasando. Cuando alguien venga aquí al Teatro Astor Plaza, ¿qué va a encontrar? ¿Con qué se va a la casa? ¿Qué le queda de todo esto? Bueno, se puede ir con muchas emociones de acá después de la obra y puede quedar... lo que sí le aseguro es que se va a divertir, o sea, eso dejémoslo claro, sí. Y se va a reír, pero es como esa risa, como cuando uno se pega en el coxis, como esa risa nerviosa, que como que a uno le duele, pero como que está incómodo, pero le duele mucho, pero le sigue dando risa. Entonces como un poco como reírse de la propia tragedia, pues que nos tocó, pues, de la que somos parte acá en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo, porque pues tenemos datos del mundo, ¿no? Es un poco como una descarga de energía por el mundo en el que nos tocó habitar, por el país que nos tocó habitar también, por la política a la que estamos acostumbrados. Entonces se va a llevar como esa dosis de realidad, como ese baño de realidad, con datos duros obviamente, pero es una historia en donde La Puya básicamente entra en crisis y transita por unos episodios en donde quiere ser otra cosa siempre. ¿Sí? Entonces quiere ser La Puya, pero después quiere ser de pronto un programa más de magazine, pero de pronto quiere ser la vocera del gobierno, pero después se lanza a la política, y por todos esos episodios le pasan un montón de cosas que nos dan a nosotros como carne para decir, ok, este es el país que tenemos en el que vivimos, y esto da risa, pero también salgo muy revuelto con todo esto que me están diciendo. Entonces va a ser como una explosión de emociones la que se van a encontrar acá. Ok, y el momento para ser emisario. Soy emisario de tanta gente que gracias por estar ahí conectado siempre, con eso, un placer. Alguien me preguntó, porque dijimos que íbamos a conversar con María Paulina, y me dijeron, esta puesta en escena
puede ir todo el mundo. Yo dije, voy a preguntar, o sea, que creo que las familias cada vez son más conscientes que a los jóvenes, a los niños especialmente, hay que contar las cosas como son, y eso es importante. ¿Puede venir una familia con sus peques a ver esta puesta en escena? Claro, ¿Sí? pueden venir desde los 15 años, está pensada para que vengan. Igual yo creo que pueden venir más pequeños, porque la puya se los ve, pues, Todos, claro. gente de todas las generaciones, y yo creo que no hay censura tampoco, o sea, como que no estamos diciendo tampoco algo pues muy escandaloso o que no se sepa, y yo creo que lo que tú dices es clave que los niños también sepan en qué país están viviendo. Entonces, sí, yo creo que es una cosa, un espectáculo para que venga la familia entera, yo podría Perfecto. decirlo así. ¿Qué días vamos a ver esta puesta en escena? Ya que Pi, no lo va a repetir, no crean que no lo va a repetir, aquí en el Astor Plaza. Miércoles y jueves a las 8 de la noche. Perfecto. Entonces no se la pueden perder. Perfecto. Otra, voy de emisario, tengo que hacerlo. No, detesto, aquí detestamos, es un placer hablar de la vida personal de los invitados, que es su vida personal y por eso es privada y esta queda allá. Pero bueno, emisario, ¿está feliz en la vida, en el corazón? Sí. ¿Sí? ¿Muy feliz? Estoy feliz, sí. Llore, mijo, llore. Llórela. ¿Qué es la familia? La familia habla, la familia en general, para María Paulina. No, pues la familia para mí es todo. Yo soy una persona súper familiar. Yo tengo una familia además grande de 2 hermanos, mis papás, tengo una sobrina también chiquitica, hermosa. Y yo creo que la familia sí es como nuclear, sobre todo en Colombia. Y que de ahí surge pues, gran parte de lo que somos y de lo que le debemos como a nuestra herencia, pero a también entendernos como una familia extensa, que es lo que dicen los líderes sociales en este país. Y es que nosotros no somos seres sueltos por ahí, nosotros necesitamos de la gente. Arraigo. Cuando entendemos que los otros son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra familia extendida, así no tengamos lazos de consanguinidad con ellos, pues podemos ser un poco más empáticos, dejar de matarnos tanto. María Paulina es una periodista de verdad, responsable, que trabaja, camelladora, como decía al comienzo, disciplinada, juiciosa, seguida por millones de personas, y eso la hace que su responsabilidad sea mucho mayor. Pero María Paulina Baena, ¿se sabe lo bella que es? ¿Sí? Yo creo que a veces. ¿Sí? ¿Eso también es emisario? ¿Ser No, emisario ese de soy la- yo y lo sostengo y pongo la cara. Bueno, algunas veces sí, otras normal, pero pues sí. Hoy está demasiado guapa. Oigo, hagamos 5 preguntas rápidas para 5 respuestas como quieras. Ok. ¿Listo? Y ojo a esto. A veces, y esto ha sido recogido como de mucha gente que habla, dice, ¿hay machismo en el periodismo en Colombia? Absolutamente. ¿Sí? Yo creo que hoy seguimos viendo que los medios, pues los grandes medios están controlados por hombres, y yo recuerdo también, pues yo solo he trabajado en El Espectador en un medio, pero por las historias de mis colegas tengo muchos recuerdos de cómo muchas fuentes que nos obligan a cubrir a las mujeres tienen que ver con fuerza pública, con temas judiciales, y hay toda una exigencia para vernos de cierta forma y para vestirnos de cierta forma para entrevistar esas fuentes. Entonces yo creo que eso sigue siendo absolutamente machista y pues asqueroso, ¿sí? Eso además está inserto en un contexto absolutamente machista colombiano, ¿no? Claro. Desde donde lo veamos. Entonces, pues sí, yo creo que todavía sigue siendo machista.
Este espacio, La Puya, sería que, pienso yo, que como que resignifica la presencia de las mujeres en los medios, ¿o no? Claro, totalmente. Yo creo que la puya y la forma en la que habla la puya es una manera de demostrar que cuando las mujeres hablamos duro seguimos siendo muy incómodas al poder. Entonces a mí todavía, incluso 6, 7 años después de estar haciendo la puya, me dicen que yo no debería hablar tan duro, que yo debería ser un poco más callada, más sumisa, más de casa. Y eso a mí me impresiona mucho porque pues esa es mi personalidad y todavía hoy que una mujer tenga una opinión fuerte y se le pare al poder sigue siendo pues no deseado, ¿no? ¿Esta pandemia fortaleció a la videocolumna La Puya? ¿Hubo más seguidores? ¿Mucha gente más se conectó? Sorpresivamente sí. ¿Sí? Nosotros creíamos que iba a bajar un poco, pero la gente lo único que tenía para hacer era informarse. O sea, la gente en la pandemia estaba tan aterrado de lo que estaba pasando, tan arrinconado con un virus que no entendía, que lo único que tenía acceso eran los periodistas y las fuentes de información, como díganme qué va a pasar, como buscando ese oráculo en los periodistas un poco. Entonces la puya, nosotros nos dedicamos a hacer contenido del COVID, obviamente basado en datos, en científicos, en médicos, en salud pública, y tuvimos muchas visitas gracias a esos videos que hicimos en pandemia. Entonces sí, ahí se dispararon los views. Más de 200 capítulos, creo que sí, 200 capítulos más o menos, o mucho más que eso, de esta videocolumna La Puya. ¿El formato se puede agotar o no? Como todo, sí, yo sí creo. Yo sí creo que hay que seguirlo oxigenando con cosas como esta, como llevar la puya a un escenario en vivo, como hacer teatro, como hacer podcast, como hacer televisión, o sea, como que es un formato que puede sobrevivir desde muchos lugares. Pero creo que también algo que nos ha enseñado es que nosotros le dábamos 1 año, máximo 2 años a la puya en YouTube y llevamos casi... Nació en el año 2016. Exacto. Llevamos 6 años haciendo videos en YouTube y los suscriptores siguen creciendo y la audiencia sigue creciendo, lo que nos demuestra que nosotros tenemos que también respetar esa identidad y que hay un público allá que nos llama también. ¿El periodismo es una profesión de vocación o de servicio? Yo creo que de ambas. ¿Sí? Sí, yo creo que un periodista que no tenga vocación es un periodista que no es apasionado, que no está dispuesto a escuchar, porque yo sí, honestamente creo que esta es una profesión de escucha más que de hablar. Y pues es de servicio porque nosotros no podemos arrodillárnosle sino a la audiencia, ¿sí? A los que nos ven, a los que nos siguen y por ningún motivo al poder. O sea, nosotros no podemos hacerle el juego al poder nunca, sino controvertirlo, contrastarlo, preguntarle y ser incómodos. Yo creo que ese sí es un rol clave y creo que entonces es de los dos. Es un poco de pasión del periodista, pero es también de poder saberse útil para la gente y para nadie más. Cuando se levanta en las mañanas María Paulina Baena y ve este panorama de Colombia, ¿qué le arruga el corazón? ¿Qué dice como colombiana? Esto me quita el aire. A ver, yo creo que es que uno sale de su casa y se encuentra con tantas cosas tan reiterativas de que nada está bien. O sea, como yo me levanto y prendo la radio y lo primero que escucho por lo general son denuncias de corrupción o el asesinato de otro líder social. El robo en la calle. Exacto, el robo en la calle, que además lo matan a uno por un celular, ¿no? Entonces, de una vez uno se levanta con una dosis de realidad y de muerte, Claro. por donde se le mire, ¿sí? Después entonces uno sale a la calle y tiene que estar preparado para sentirse insegura, sobre todo nosotras, ¿no? Y después entonces haces lo que haces, por ejemplo, en los videos que yo hago,
y siempre nos van a decir que somos unos vendidos porque le damos duro a este o al otro candidato. Entonces es como enfrentarse todo el tiempo a lo imposible, ¿sí? Claro. Todo está dado para que uno casi que ni siquiera pueda sobrevivir. Okay. Entonces es como una guerra de supervivencia. Y yo creo que todo eso a uno le va quitando el aliento, pero yo creo que también hay ciertas señales en este país que a uno le demuestran que vale la pena seguir luchando por lo que hace. Sí, hay mucho todavía por qué seguir y luchando. sobre todo ahorita. Claro que sí. Hoy, María Paulina, ¿es feliz? ¿Qué es la felicidad? Yo sí, yo creo que soy feliz. Yo creo que la felicidad no es como un lugar al que se llega, sino que es crear las condiciones para que uno pueda vivir bien. Entonces, y yo creo que sobre todo no traicionarse, como seguir los propios instintos y hacer valer los derechos. Y yo creo que pues, si es así, sí, estoy tratando de vivir bien y mejor cada día. Pues aquí hemos sido absolutamente felices, yo sé que también hay en la casa muy felices. María Paulina Baena, La Puya, gracias por estos minutos. Literalmente la robamos del escenario para conversar aquí en Es un Placer. Ha sido todo un placer, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Joseph, y a todos los televidentes de Teleamiga y de Es un Placer. Con ustedes como siempre, nos veremos pronto. Aquí nos siguen en todas las redes sociales. Chao. Gracias. A ti, qué chévere. Muy amable, gracias. Estuvo súper.